Los textos narrativos son aquellos relatos que nos cuentan historias reales o imaginarias y que a su vez nos permiten aprender y disfrutar de las mismas. Todos son contados en espacios y tiempos reales o imaginarios y cuentan con personajes de múltiples características. El autor, quien narra la historia, puede ser interno o externo, ya que éste puede llegar a ser parte de la historia a través de sus personajes cuando la cuenta en primera persona. Si es contada en tercera persona, se considera un narrador externo. Los textos narrativos cuentan con algunos elementos o características como lo son el argumento, el tema, el narrador, la acción y los personajes. El argumento está basado en los hechos ocurridos o contados. El tema es lo que se quiere transmitir. El narrador es quien cuenta nuestra historia o cuenta nuestro cuento eh, y puede estar implícito de manera externa o interna. La acción son los hechos que surgen dentro de la narración de la historia. Los personajes pueden llegar a ser principales, secundarios o los menos relevantes que son categorizados como comparsas o coro. Los principales son los protagonistas, los secundarios son los antagonistas y el coro son los personajes de menos relevancia dentro de nuestro cuento, historia o lo que estemos contando. Otro elemento importante dentro de los textos narrativos es el espacio. El espacio nos indica cuándo y cómo sucedieron cada uno de los hechos de las historias narradas. Es considerado como un marco narrativo. El espacio puede ser real o imaginario. Tiene relación con los lugares reales o imaginarios, pero también puede llegar a ser fantástico, como por ejemplo en las novelas de ciencia ficción. Por otro lado, tenemos el tiempo, que es el elemento de la narración que generan orden en todos los eventos durante el tiempo de su duración. El tiempo puede llegar a ser lineal o media res. El lineal es como el de los cuentos, que son tiempos un poco más cortos. Y los de media res comienzan en un punto de la historia y pueden retroceder y devolver en el tiempo, como por ejemplo la ya conocida novela El mío sí. Por otro lado, vamos a profundizar un poco acerca de las tipologías textuales, narrativa, argumentativa y expositiva. El texto argumentativo es un texto que posee coherencia, es un texto que contiene elementos que pueden afirmar o denegar una idea determinada. En pocas palabras, es un texto enfocado a convencer al lector de aquello que se le está expresando o que se le está regalando a través de la lectura. Estos textos argumentativos están básicamente planteados en 5 párrafos. En el primer párrafo es donde se plantea la tesis. En el segundo y en el tercero se generan los argumentos. El párrafo número 4 es para refutar en contra del párrafo anterior, o sea, argumentar lo expresado en el párrafo anterior, o sea, en los párrafos 2 y 3. Y por último, en el párrafo 5 se plantean las conclusiones. Nuestro texto argumentativo tiene como características la introducción, el desarrollo y las conclusiones. La introducción es la hipótesis, presenta la hipótesis. En el desarrollo se demuestra más que todo la argumentación de los textos. Y las conclusiones, que son de las que hablábamos en el párrafo 5.
La tipología textual narrativa es un tipo de textos cuyo propósito es relatar una historia, ya sea real o ficticia. Se caracteriza por presentar una secuencia de eventos que ocurren en un tiempo y espacio determinados, con la participación de personajes y un narrador que cuenta los hechos. Su estructura se divide en introducción, presentación del contexto y personajes, desarrollo, acción principal y conflictos, y desenlace, resolución de la historia. El narrador puede ser omnisciente, conoce todo. Protagonista, cuenta su propia historia. O testigo, relata lo que observa. Los personajes pueden ser principales o secundarios. Y el tiempo narrativo puede ser cronológico o con saltos temporales. Un ejemplo de narración. Mariana encontró un viejo libro en la biblioteca. Al abrirlo, una nota cayó al suelo. Busca la verdad en la última página. Intrigada, pasó rápidamente las hojas hasta llegar al final, pero el libro estaba en blanco. En ese momento, una voz susurró a su oído: la historia aún no ha sido escrita. Este texto sigue la estructura narrativa a un inicio intrigante, un desarrollo de misterios y un desenlace abierto. En resumen, la narración es una de las formas más utilizadas para contar historias en cuentos, novelas, mitos y crónicas, permitiendo transmitir emociones y captar la atención del lector. Y ahora tenemos nuestra siguiente tipología textual, que es el texto expositivo. Estos textos expositivos abordan de manera expositiva con la finalidad de informar y aportar conocimientos. También están determinados textos que van enfocados a hechos específicos claros sobre un tema. Hay dos tipos de textos expositivos. Están los textos expositivos especialistas y los divulgativos. Los especialistas están básicamente destinados a los especialistas en el tema que queremos dar a conocer, ¿sí? Que tienen un conocimiento previo. Mientras que los divulgativos están dirigidos a cualquier tipo de público y no se requiere un conocimiento previo para poder abordar el tema. Los textos expositivos tienen una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción básicamente explica qué tema se va a abordar y su enfoque. El desarrollo contiene la información detallada y clara del tema que se va a tratar. Y la conclusión ya es la síntesis de la información que fue presentada. Las características de estos textos expositivos son básicamente tener reacción, objetividad, informar hechos comprobables. Deben estar escritos en tercera persona, tener un lenguaje claro y preciso, usar recursos lingüísticos con conectores, comparaciones y enumeraciones. No deben contener opiniones ni emociones del autor, solo hechos comprobables. Además, se pueden mezclar con otro tipo de textos para contextualizar lo que se quiere transmitir. De esta manera damos por terminada esta corta intervención sobre los textos narrativos, sus características y algunos de sus elementos. Muchísimas gracias.